Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. A una mujer negra se le impide abordar su propio jet privado, pero el agente es despedido cuando descubre quién es ella en realidad. Esa mañana, el sol de verano bañaba la pista privada del Aeropuerto Internacional de Savannah Hilton Head, Georgia. El aire era denso, húmedo, vibrando con el calor como una lámina invisible sobre el hormigón al rojo vivo. Los motores de aviones privados ronroneaban a lo lejos, rugidos apagados que transmitían lujo, poder y privilegio. El ballet de carritos de golf, aparcacoches uniformados y técnicos con chalecos fluorescentes se movía con fluidez, casi coreografiado, en un mundo donde el tiempo era caro y la arrogancia, moneda corriente. Alineados en la pista, los aviones se erguían como templos voladores de cristal y aluminio pulido. Entre ellos, un Gulfstream G650 completamente nuevo, con alas elegantes y un fuselaje reluciente, impuso silencio. En su ala, como una firma discreta pero definitiva, se podía leer en letras plateadas: ARG 1. Una camioneta negra se detuvo lentamente a unos metros. La puerta se abrió con un suave clic. Ava Richardson descendió con elegancia. Llevaba un traje color crema, entallado a la perfección, cuya costura parecía realzar la firmeza de su silueta. Sus tacones de charol rozaban el suelo, sin prisa. Unas gafas de sol negras con montura dorada ocultaban su mirada, y un bolso marrón de Hermès ondeaba suavemente contra su cadera a cada paso. Su andar era tranquilo, fluido, imbuido de una serena seguridad. No tenía nada que demostrar. Y, sin embargo, en este mundo, lo sabía, siempre había que estar preparada. El aliento caliente del asfalto hizo que los faldones de su chaqueta ondearan ligeramente. Se acercaba a su avión cuando un hombre blanco con uniforme de seguridad de repente intervino. Era enorme, con la cara roja, la insignia de aviación Blue Skies colgando torcidamente sobre su pecho. Señora, dijo con voz seca y autoritaria, no está autorizado a estar aquí. Por favor, váyase inmediatamente. Había hablado sin dudarlo, sin siquiera mirar sus papeles, como si su juicio ya estuviera sellado. Su mirada no expresaba preocupación ni cautela, solo desprecio disfrazado de profesionalismo. Ava se detuvo a pocos metros de él. Se quitó las gafas lentamente, revelando una mirada serena, profunda e inquebrantable. Soy Ava Richardson. Este avión me pertenece. Habló con calma, sin alzar la voz, como si esa declaración pondría las cosas en perspectiva. Pero no fue así. El hombre, Mark Sullivan, según su placa, luego la examinó lentamente de pies a cabeza, con un puchero dubitativo. Su mirada se detuvo demasiado tiempo en su piel, luego en su bolso, casi como si buscara una prueba tangible de su impostura. Él entrecerró los ojos y una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios. Ese avión es de la señora Ava Richardson, en realidad. Y dudo mucho que seas tú. Se cruzó de brazos. Entonces, o te retiras, o llamaré a Seguridad Federal. No discutiré más. El tono era cortante. Condescendiente. Definitivo. Y silencio espeso cayó, como un peso de plomo entre ellos. Incluso el murmullo de los motores distantes parecía haberse silenciado. Ava no parpadeó. Permaneció erguida, firme, impasible. Sus rasgos no delataban sorpresa ni ira. Había presenciado esa situación con demasiada frecuencia como para inquietarse. Llama a quien quieras, respondió ella con calma. Pero tienes el enemigo equivocado. No había gritado. No había suplicado. Simplemente había pronunciado las palabras con la gravedad de una verdad que el otro hombre no estaba listo para oír, pero que pronto lo estaría a aprender de la manera difícil. Nacido en Baltimore, en un barrio obrero donde las aceras estaban agrietadas pero los sueños eran sólidos, Ava Monique Richardson había crecido en un mundo de contrastes. Por un lado, los edificios destartalados, las sirenas nocturnas y los desafíos de un Estados Unidos que siempre parecía dudar de los niños negros. Por otro lado, la libros. Su madre, bibliotecaria voluntaria en un centro comunitario, le había enseñado desde pequeña que las historias eran armas, que el conocimiento abría puertas que el dinero por sí solo no podía. Su padre, un mecánico de la vieja escuela, le había transmitido el amor por el hormigón, por el metal, por los motores que se desarman, se comprenden y se hacen rugir de nuevo.
Fue en este pequeño taller, entre las llaves ajustables y el olor a aceite, donde Ava aprendió el lenguaje de las máquinas, mucho antes que la de los hombres. Era una niña tranquila, concentrada, casi muda a veces, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada marcha. A los 10 años, ya reparaba cortadoras de césped para los vecinos. A los 12, modificaba las placas de circuitos de los juguetes electrónicos de sus primos. A los 14, pasaba las noches leyendo libros de física avanzada, prestados a escondidas de la biblioteca de la universidad. Ava fue descubierta en un programa nacional para estudiantes talentosos y consiguió un puesto beca completa para integrar el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Entró como quien cruza una frontera invisible, entre dos mundos que rara vez se cruzan. Allí, a menudo era la única mujer negra en el anfiteatro, a menudo ignorada, a veces despreciada. Pero nunca lo convirtió en un obstáculo. Lo convirtió en un motor. Se especializó en ingeniería aeroespacial fascinada por la idea de crear algo que vuela, algo que trasciende los límites de lo visible. Quería demostrar que, incluso viniendo desde abajo, se podía construir lo que iba hacia el cielo. Después de sus estudios, trabajó en Lockheed Martin, donde desarrolló un algoritmo de estabilización para jets privados, que aún se utiliza hoy en día. Pero los muros de la jerarquía masculina y racializada la frustraban. Le dieron responsabilidades, pero nunca el título. Sus ideas eran admiradas, pero estaban firmadas con otros nombres. Así que, en 32 años corrió un riesgo que pocos se atrevieron en su posición. Dejó su trabajo y abrió su propio negocio, Aviónica Orión, una startup especializada en sistemas inteligentes para jets privados, que dio vida en un modesto almacén de Maryland, con 3 antiguos compañeros y una visión clara: revolucionar el cielo. Los primeros años fueron duros. Los inversores la veían con recelo. Una mujer negra, sola, hablando de inteligencia artificial integrada y optimización aerotérmica. Muchos sonrieron educadamente. Luego se negaron a firmar. Pero ella persistió. Presentó sus prototipos en los espectáculos aéreos más exigentes, acumulando distinciones técnicas. Poco a poco, Aviónica Orión se convirtió en una referencia. A los 39 años, firmó un contrato con Gulfstream. A los 42 años vendió su empresa por $320 millones, conservando el 15% de las acciones. Luego se convirtió en un inversor temido y respetado, miembro del consejo de administración de varios gigantes de la aeronáutica, entre ellos Aviación Blue Skies, la empresa responsable, irónicamente, de la seguridad del aeropuerto donde se desarrollaba ese día, prohibir el acceso al propio avión. Ella poseía 2 jets privados, incluido el AR-1, bautizado con sus iniciales, un discreto homenaje a su padre Albert Richardson, que siempre había soñado con volar, pero nunca había despegado. También poseía varias residencias, en Atlanta, Seattle y Zúrich. Y a pesar de todo esto, que Mark Sullivan, lo que vi en ella ese día no fue ni el ingeniero genio, es el líder empresarial visionario, es el filántropo discreto. No. Él vio una mujer negra con tacones, en una pista reservada para los ricos. Y para él, eso era suficiente. No veía ni lo sé, es la historia, esa autoridad natural solo vio a un intruso. Una figura que, según él, no tenía por qué estar allí. Y esto es incapacidad de ver más allá del color, esa pereza de la mirada, ese prejuicio tan arraigado, que iba a provocar un paracaídas inminente. Unos minutos más tarde, un SUV negro brillante, el coche se detuvo bruscamente a pocos metros del avión. Sus neumáticos chirriaron levemente sobre el asfalto caliente, atrayendo miradas curiosas. La puerta trasera se abrió con un clic brusco, y una joven negra salió apresuradamente, con el teléfono pegado a la oreja y una mirada penetrante y decidida. Llevaba un traje moderno, sencillo pero elegante, y un insignia VI colgaba de su cuello, una clara señal de su acceso privilegiado. Era Tasha Monroe, asistente ejecutiva de Ava Richardson, reconocida por su formidable eficiencia y su inquebrantable lealtad a su jefe. Mark Sullivan, dijo con voz firme, casi aguda, la indignación perforando cada sílaba: soy Tasha Monroe, asistente ejecutiva de la señora Richardson. Mark, sorprendido por su repentina aparición, la miró un instante, sin encontrar las palabras adecuadas. Con la expresión tensa, buscó una salida, un argumento para oponerse a esta joven serena e incisiva. Acabas de bloquear el acceso del propietario de este avión, ella continuó, sin bajar el tono, y para su información, el director de Blue Skies acaba de ser informado.
Está en serios problemas, señor Sullivan. El oficial intentó reaccionar, pero de repente su rostro se enrojeció de vergüenza y pánico creciente. Es una confusión, pensé que. Pero Tasha no le dejó terminar. ¿Pensabas que por ser negra no podía tener una casa? El silencio se volvió aún más opresivo. La frase, simple pero cargada de verdad, resonó como un hacha sobre el asfalto en llamas. La atmósfera parecía congelada, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Dos pilotos, con uniformes impecables, y un técnico de mantenimiento vestido de azul marino se habían detenido a observar la escena. Sus miradas, mezcla de vergüenza y consternación, atestiguaban que este conflicto trascendía la simple discusión entre un agente y un pasajero. Uno de los pilotos, en voz baja, casi un susurro, se dirigió a su colega. Es ella, Ava Richardson. La vi en la portada de la revista Forbes el año pasado. El técnico asintió, con las manos entrelazadas tras la espalda. En ese preciso instante, el walkie-talkie que Mark llevaba en el hombro emitió un crujido violento. Una voz autoritaria e inflexible ordenó: dejen pasar a la señora Richardson inmediatamente. Preséntese en la oficina del director para una entrevista disciplinaria. Mark se puso lívido, y su expresión pasó de una confianza arrogante a un miedo palpable. Bajó la cabeza, incapaz de hablar. El peso de su error caía sobre él, como una carga insoportable. Los ojos de Tasha ardían con fría determinación mientras se giraba hacia el avión, lista para acompañar a su jefe a la victoria silenciosa que acababa de comenzar. Ava respiró hondo, como preparándose para una experiencia familiar. Luego, con pasos seguros y mesurados, subió a la pequeña escalera que conducía a la puerta del avión. Cada paso era una silenciosa afirmación de su logro, su dignidad, su derecho inalienable a estar allí. A su alrededor, el mundo parecía desvanecerse, las miradas de reojo, los susurros apenas disimulados, todo no era más que un ruido distante y apagado. En esta burbuja de acero y cristal, encontró de nuevo su reino, su espacio donde solo importaban sus habilidades, su visión y su determinación. Una vez a bordo, se giró para mirar a Mark Sullivan, todavía inmóvil al pie de la escalera, con el rostro marcado por la vergüenza y la sorpresa. Sin tono de agresión, pero con una claridad tan nítida como el cristal helado, Ava declaró: nunca asumas que alguien no puede poseer algo solo por el color de su piel. Hizo una pausa, sopesando cada palabra, y luego añadió, con la mirada penetrante: acabas de excluirte del futuro de esta industria. Esta frase, simple pero con consecuencias de peso, resonó como un veredicto. No había ira en su voz, sino una determinación fría e implacable, un recordatorio de una realidad que Mark había preferido ignorar. Cerró la puerta del avión con un golpe seco, casi teatral, que simbolizó el fin de esa humillación y el comienzo de una pelea mucho mayor. Unos minutos después, el Gulfstream G650 rugió al vuelo, con sus potentes motores rugiendo como una bestia salvaje lista para alzar el vuelo. El avión despegó suavemente de la pista, elevándose rápidamente hacia el cielo azul despejado, dejando atrás la sombra del prejuicio y el eco de la injusticia. Ava estaba en camino a Zúrich, donde se esperaba que fuera la oradora principal en una cumbre internacional sobre innovación en la aviación verde. Allí, entre las mentes y los tomadores de decisiones más brillantes del mundo, compartiría su visión revolucionaria, un futuro en el que la industria de la aviación dependiera de tecnologías sostenibles, donde ella, una mujer negra de un barrio modesto, no solo sería reconocida sino celebrada como pionera. Por encima de las nubes, en la silenciosa cabina del avión, Ava apoyó las manos en la consola de la cabina, con la mente ya centrada en los desafíos y las victorias que le esperaban. Sabía que este viaje sería más que un simple cambio geográfico. Sería un viaje hacia el reconocimiento, la justicia y el cambio. A la mañana siguiente, el nombre de Mark Sullivan ya circulaba por los pasillos del aeropuerto y en redes profesionales como una clara advertencia. El asunto había causado revuelo, desatando una ola de indignación mezclada con incredulidad. ¿Cómo podía un agente de seguridad atreverse a cuestionar la legitimidad de una mujer negra, y mucho menos de la dueña de un jet privado tan grande? Como era de esperar, Aviación Blue Skies tomó una decisión rápida y firme. En un comunicado oficial, la compañía anunció el despido inmediato de Mark por discriminación racial flagrante. La junta directiva, consciente del impacto que este asunto tuvo en su imagen, pidió disculpas públicamente a Ava Richardson y a todos aquellos que pudieron haber sido perjudicados por este incidente.
Pero estas palabras, aunque necesarias, no fueron suficientes para reparar un sistema profundamente arraigado en hábitos y prejuicios. Por eso, Blue Skies también se comprometió a revisar sus políticas internas, implementando formación reforzada contra la discriminación y los prejuicios inconscientes, y lanzando una campaña de concienciación dirigida a todos sus empleados. Para Ava, sin embargo, esta victoria fue significativa e insuficiente. Sabía que la humillación que sufrió ese día no fue un accidente ni un simple malentendido, sino la manifestación de un problema sistémico que aún impedía a demasiadas mujeres negras ascender en las filas, hacer oír su voz y dejar huella en sectores dominados por otros. Una semana después, habló en una conferencia en Atlanta, frente a una audiencia de líderes de opinión, jóvenes emprendedores y activistas por la igualdad. En el escenario, en una sala poco iluminada, declaró con voz firme y tranquila: "Lo que viví no es un incidente aislado. Es un síntoma de un sistema que aún duda de la legitimidad de las mujeres negras para ocupar los puestos más altos". Se hizo un silencio cargado de significado. "No estoy enojado. Estoy decidido". Una leve sonrisa iluminó su rostro, la de alguien que se niega a aceptar el destino. "Quiero que la próxima generación ya no tenga que demostrar lo que tiene. Que sea respetada por lo que es". Luego reveló su proyecto, la creación de un fondo de inversión de $15 millones dedicada a capacitar y financiar a jóvenes mujeres negras que deseen ingresar al emprendimiento aeronáutico, de ingeniería y tecnología. Este fondo es un compromiso. Una palanca para cambiar las reglas del juego, para abrir puertas que aún están cerradas. Es hora de reconocer el talento, alentarlo y darle los medios para llegar más lejos. Los aplausos estallaron, llenos de esperanza y promesa. Ava había transformado su calvario personal en una poderosa fuerza de cambio. Tras bambalinas, varias jóvenes tomaban notas, con los ojos brillantes de renovada determinación. Para muchas, este discurso sería un punto de inflexión. Porque más allá de los heads, de los negocios y de los nombres, se trataba de una lucha por la dignidad, el reconocimiento y el futuro de toda una comunidad. Unos meses más tarde, en un modesto dormitorio de adolescente en Detroit, una joven de 17 años temblaba mientras sostenía una laptop desgastada. El ruido de la ciudad resonaba afuera, entre sirenas y el bullicio incesante. En la pantalla, un mensaje cuidadosamente escrito estaba listo para ser enviado. "Señora Richardson. Gracias a ti, creo que puedo ser piloto. Antes, ni siquiera me atrevía a soñar. Tu historia, tu fuerza y tu lucha me han dado la esperanza de que yo también puedo alzar el vuelo. Gracias por creer en nosotros. Atentamente. Jasmine Carter". Yasmine era una adolescente como cualquier otra, de un barrio donde las oportunidades escaseaban y los modelos a seguir inspiradores aún más. Siempre había mirado al cielo con envidia, fascinada por los aviones que surcaban las nubes, pero nunca se había atrevido a imaginar que este sueño pudiera estar a su alcance. Unos días después, Ava Richardson, sentada en su luminosa oficina, leyó el mensaje con la emoción contenida. En lo más profundo de su corazón, sintió el propósito de su lucha. Ella no solo respondió con palabras. Tomó un sobre elegante y lo deslizó dentro de una credencial de acceso VIP a uno de sus hangares privados, una invitación personal para visitar los bastidores del mundo de la aviación, un lugar donde Yasmine podría aprender, soñar y sobre todo proyectarse. La carta de Ava acompañó este regalo. Querida Yasmine. Esta insignia es más que un simple acceso. Es un símbolo de esperanza y posibilidad. Úsala para descubrir, aprender y, sobre todo, para creer que perteneces aquí, entre quienes se atreven a ascender. Con toda mi admiración. Ava Richardson. Para Ava, este gesto valía mucho más que todos los aviones o los millones que había amasado. Sabía que lo que realmente importaba no era el avión, ni el dinero, ni la venganza. Fue el legado. El legado de perseverancia, valentía y transmisión. El legado de quienes abren el camino para que otros se eleven sin barreras, sin dudas, sin juicios. Y en ese simple intercambio entre dos mujeres, se tejió una cadena invisible que unía pasado, presente y futuro, en un cielo donde finalmente todos los colores tenían su lugar.